New Beginnings, a United Methodist Church. Welcome. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. Hermanos, Dios te bendiga, bienvenidos a este culto. Vamos a adorar, exaltar el nombre de Dios y no hay nada pues mejor que hacerlo. Ahí no importa, ahorita quizás no estamos pues en la iglesia, en el templo, pero puedes hacerlo desde tu casa. Así que no te pierdas de esta bendición. Gózate en la presencia de Dios. Eres lo que pasa en el
quiero poderte ver, envuélveme tu gloria y poder, pues tu majestad es real y resucita en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver, envuélveme tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Tu voz resuena en mi ser, Dios, y te canto y te adoro, solo tú. Más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Gracias, Padre, porque nos llevas a donde nosotros no lo podemos imaginar, estando en tu presencia. Queremos adorarte y exaltar tu santo nombre, Dios. Gracias, Padre. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este es un día maravilloso, es un día bendecido porque es el día que Dios ha creado. Este es el día que Dios ha hecho para que nos regocijemos, para que admiremos sus bondades, sus misericordias, para que lo encontremos a través de todas esas cosas que Él ha creado, la naturaleza, las personas con las cuales interactuamos, que nos bendicen día a día. Gracias por estarnos acompañando. Esperamos en el Señor que Dios pueda obrar, y sé que Dios va a obrar en medio de cada uno de nosotros, nuestros hogares y nuestras personas. El reino de los cielos se ha acercado. Oremos. Dios, gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana, Dios mío. En Cristo Jesús te rogamos que nos dirijas a través de este servicio, Señor, a través de los cantos, a través de las oraciones, a través de las lecturas bíblicas, Dios mío, a través de cada cosa que vamos a estar haciendo, a través de este servicio, Dios mío, que tiene el propósito de alabarte, de glorificarte y de proclamar tu nombre, proclamar tu reino, Señor, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en el mundo entero, Dios mío. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, dirígenos, Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a Nuevo Comienzo. Gracias por tomarse el tiempo para reunirse con nosotros, para alabar y glorificar el nombre de Dios. Los invito al llamado a la oración. ¿Has escuchado las buenas noticias? El reino de Dios se ha acercado. ¿Confías en las buenas noticias? Depositamos nuestra confianza en Jesús, el que nos ha llamado a seguirlo. ¿Has encontrado la valentía para dejar tu vida pasada atrás? Depositamos nuestra fe en el Señor, la roca de nuestra salvación. Confía en el Señor, seguiremos a Jesús. Hermanos y hermanas, las invito a darle lectura a la palabra de Dios en Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y la palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande de extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Palabra de Dios. Amor
espiritual en tu roca. Vamos a predicar de tu palabra a todos aquellos que no te conocen. Estamos viviendo los últimos tiempos y son difíciles, pero creemos que cosas grandes vas a hacer en este tiempo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Tú eres santo, Padre, y eres digno de tu alabanza y adoración. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Hermanos y hermanas, los invito a que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Palabra de Dios. Ha llegado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para recibir un mensaje de salvación. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. Dios nos ha bendecido a través de los cantos, las oraciones y las lecturas bíblicas. Ha llegado el momento de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. El mensaje de esta ocasión lleva por título: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. La lectura bíblica se encuentra en Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 al verso 20, que es la lectura que acabamos de darle lectura hace unos minutos. Creo que a muy pocas personas les gusta o toman con agrado el que alguien les señale o amoneste por sus errores o por sus equivocaciones o por sus pecados. A muchos nos parece de mal gusto, aunque hay algunos que reciben la amonestación con agrado, a pesar de la incomodidad de ser confrontados o por la vergüenza de sentirse descubiertos, porque saben que es para bien de ellos mismos o es para bien de uno mismo. Pero hay otros que son reacios y responden con una actitud de negatividad, negando los acontecimientos o las acusaciones. Pero otros responden con una actitud hostil, de agresión por ser descubiertos. Esto último fue la respuesta del rey Herodes después de que Juan el Bautista lo amonestó por estar viviendo en adulterio con su cuñada. Juan el Bautista, del inicio de su ministerio, él anunció y predicó el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Y asimismo, él exhortaba a todos los hombres y mujeres de todos los estratos sociales a que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento significa cambiar, hacerlo diferente de lo que estaban haciendo, y también el hacer cosas buenas. Herodes, sintiéndose amenazado y acusado por Juan, lo mandó a encarcelar para eventualmente matarlo. Este evento señala el fin del ministerio de Juan el Bautista, pero también da inicio al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Cordero de Dios. Marcos dice en su narración que Jesucristo regresó a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y esto es lo que yo quiero enfocarme en esta ocasión. La palabra evangelio, el evangelio tiene tres connotaciones en la palabra de Dios. Primeramente es una proclamación. Una proclamación consiste en anunciar, en proclamar un acontecimiento que está por ocurrir. El anunciar la llegada de alguna persona o dar a conocer algún evento o alguna cosa que está por ocurrir o ha ocurrido. Es hacer pública una verdad. Es hacer del conocimiento público algún hecho, promover a alguna persona. Y eso es parte primeramente, el evangelio del reino de Dios, el anunciar y proclamar la venida de Cristo, la venida del reino de Dios. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios está aquí. Eso es evangelio, esa es la proclamación del evangelio. Pero también, evangelio es un mensaje, son buenas noticias que se dan a conocer a aquellas personas que viven en opresión de cualquier índole, de cualquier clase. Es un mensaje para personas que han perdido las esperanzas. Así que es un mensaje de esperanza para los que creen que ya no hay esperanza, que ya no hay solución, que todo está terminado. Es un mensaje de consuelo, de aliento, de esperanza y de ánimo. Eso es el evangelio. Buenas noticias para los que creen que todo está perdido. Y eso es lo que trae Jesucristo a nuestra vida. Buenas noticias a aquellos que están desahuciados, a aquellos que están desilusionados, a aquellos que están tirados en el camino pensando que ya no hay otra respuesta, que ya no hay nada más por hacer en su vida. Pues Cristo trae buenas noticias y ese es el mensaje del evangelio. También el evangelio tiene una connotación de ser una persona. Sí, el evangelio es Cristo. Cuando proclamamos el evangelio, en realidad quien estamos proclamando es Cristo. Evangelio es Cristo. Es lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio. De cierta manera diría, porque no me avergüenzo de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio o en Cristo la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que evangelio es una persona, es Cristo. El evangelio del reino que Cristo proclamaba estaba compuesto de tres elementos, o su mensaje consistía de tres elementos, tres cosas básicas que lo encontramos en estos versos bíblicos. Tres cosas básicas para nuestra relación con Dios o para la relación de Dios y los hombres. El primero es el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Los judíos conocían muy bien la idea del reino. Ellos esperaban que Dios restableciera la gloria de Israel y que al igual que en los tiempos de Salomón, la nación se llenara de riquezas, de prosperidad, de esplendor, del orgullo que ellos gozaron en tiempos pasados. Ese era su sueño, esa era su esperanza, eso era su oración, eso era su búsqueda, que Dios restableciera toda esa gloria de ese imperio, de esa gran nación que había sido anteriormente.
cuando estos hombres y mujeres escucharon el mensaje del reino de Dios. Lo entendieron según la necesidad en la cual ellos se encontraban. Ellos se encontraban en opresión, se encontraban controlados, dominados, gobernados y subyugados por un pueblo extranjero, por un poder, un imperio extranjero. Sus riquezas, su libertad, su soberanía, su orgullo había sido pisoteado y tomado a la fuerza por el imperio romano. Ellos buscaban y anhelaban ser libres del yugo romano, libres del imperio, libres del ejército, de las legiones romanas que los ahogaban poco a poco. Muchos, al escuchar a Jesús, se interesaron en su mensaje, fueron movidos y se unieron a él. Muchos de ellos pertenecían a diferentes facciones independentistas, revolucionarias, que buscaban y peleaban por la libertad, por expulsar a Roma de su territorio. Algunos de los apóstoles pertenecían a esta clase de facciones. Es por ello que al final, después de 3 años de andar con Jesucristo, nosotros los vemos que todavía cargan sus espadas, todavía piensan en una revolución bélica, en una revolución armada, en una lucha contra poderes a través de las armas. Todavía también ellos buscan cómo ocupar o cómo ser miembros del gabinete de gobierno de Jesús y pelean entre ellos como un grupo de políticos peleando por un puesto, peleando por la presidencia de alguna asamblea o de algún comité político. Pero el reino de Jesucristo, el reino que Jesucristo anunciaba, era diferente y es diferente a lo que estos hombres o muchos de nosotros buscamos. Estos hombres buscaban cambios en el medio ambiente, cambios en las condiciones sociales, cambios en el ámbito político y otras cosas más. Pero ¿sabe qué, mi hermano y mi hermana? Cristo habla y hablaba de un reino diferente, que tiene que ver primeramente con un cambio en el interior de las personas, un cambio de corazón y mente. Muchos de nosotros estamos dispuestos y estamos ansiosos de ver cambios en nuestra comunidad, cambios en nuestro país, cambios en nuestra nación, cambios en nuestra familia, pero muy pocos de nosotros estamos dispuestos a hacer un cambio personal en nosotros, un cambio individual, un cambio de adentro para afuera. Ese es el mensaje de Jesucristo, un cambio y el establecimiento del reino de Dios en los corazones y en la vida de cada uno de los individuos, porque en la medida en que nosotros cambiemos, va a cambiar el medio ambiente. Puede que nosotros lleguemos a un lugar donde haya mucha paz, donde haya mucha tranquilidad, pero si nosotros no hemos cambiado, eventualmente nosotros mismos lo vamos a echar a perder y vamos a destruir aquello que es tan bonito y aquello que hemos buscado porque es bonito. Buscamos lugares ideales. La pregunta es, ¿somos nosotros las personas ideales para estar en ese lugar ideal? Lo que Cristo busca es que primeramente seamos nosotros las personas ideales para luego que nos encontremos en un lugar ideal, creado a través de ese poder de Dios en nuestra vida. El reino de Dios, un reino de amor, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de esperanza que debe de contagiar y debe de inundar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser interior, para que pueda afectar e influenciar nuestro ser exterior. Para que de adentro, cuando Juan decía fruto digno de arrepentimiento, es que interiormente me he arrepentido, estoy convencido de que lo que he estado haciendo no es correcto, y eventualmente esa convicción, esa entrega, esa decisión se va a manifestar a través de mi comportamiento externo, a través de mis acciones. Pero mientras no haya un cambio interior, difícilmente podrá haber un cambio en nuestro exterior. Mientras Cristo no esté en nuestra vida, difícilmente podremos gozar de las bendiciones que el reino de Dios nos ofrece y nos da. Asimismo,
en la medida que nosotros cambiemos y que dejemos que Cristo transforme nuestras vidas desde adentro para afuera, como dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No dice el que cree en mí, de afuera de los entornos y de otras comunidades vendrán ríos de agua viva para con ellos. No, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva y bendecirán. En la medida que dejemos que Dios obre en nuestra vida, en la medida que nosotros cambiamos en Cristo, en nuestro interior, estaremos nosotros modificando, influenciando nuestros entornos para hacer esos cambios que tanto nosotros deseamos. Oramos para que haya un cambio en nuestra comunidad. Comencemos cambiando nosotros, hermanos y hermanas. Juan el Bautista en su mensaje nos revela de una manera explícita y clara el estilo de vida de los ciudadanos del reino. Él les da ejemplo de lo que es mostrar frutos dignos de arrepentimiento. La gente venía, diferentes estratos, diferentes clases sociales, políticas y religiosas, venían a él con una actitud, una cara de arrepentimiento. Pero Juan dice, no es algo más que una cara de arrepentimiento. Es un cambio, son acciones que demuestran arrepentimiento. En Lucas capítulo 3, verso 11 al verso 16, él dice, respondiendo a esta gente, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo con el que no tiene que comer. Vinieron, dice, también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. También nos habla Juan a través de sí mismo la humildad para poder hacerse a un lado y darle el reconocimiento que merece nuestro Señor Jesucristo. Darle a Él la gloria, porque Él es el que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Porque Él es el que nos salva, porque somos lo que somos gracias a Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor. Básicamente, Juan está diciendo, una vida llena del reino de Dios será generosa. Si tienes 2 túnicas, comparte una de ellas con el que no tiene ninguna. Si tienes algo de comer, comparte con el que no tiene. Qué triste realidad, mis hermanos y hermanas. Triste realidad en la que vivimos el día de hoy, donde aún los llamados ciudadanos del reino de Dios, los llamados hijos de Dios, toman ventaja de los desprotegidos y aún viéndolos sufrir, se enseñorean de ellos. El capitalismo es una buena forma de vivir, pero cuando nos deshumaniza y nos convierte en egoístas, se convierte en maldición. Una vida llena del reino de Dios, nos está diciendo Juan, será justa en su trato con los demás. Si tienes que hacer un juicio o una decisión, lo harás con justicia. No con orgullo, ni con egoísmo, ni con maldad, ni con malicia, sino con amor. No cobrarás más de lo que debes cobrar. En otras palabras, aquellos que nos han ofendido, no vamos a buscar venganza, vamos a buscar justicia. Una vida llena del reino de Dios no abusará de su autoridad, ni tomará ventaja de las personas. Velará por la seguridad, la confortabilidad y el crecimiento de los demás. Los soldados, mis hermanos, debían de proteger, no de abusar. Lo mismo se espera de los ciudadanos del reino de Dios. No abuso, proteger y cuidar al desprotegido. Una vida llena del reino de Dios será humilde en su relación con los demás. No le preocupará que otros prosperen,
que otros alcancen el éxito, que otros crezcan y sobresalgan. Buscará la manera de ayudarles a brillar y tendrá contentamiento y gozo al ver que otros y otras también prosperan. Lastimosamente, vivimos un tiempo, vivimos situaciones donde lo que menos existe es el gozo por ver a otros brillar. Como que cuando los vemos brillar, buscamos la manera de cómo opacarlos. Cuando los vemos crecer, buscamos la manera de cómo detener su crecimiento. Cuando los vemos levantarse, buscamos cómo hacerlos caer nuevamente. Eso no es el reino de Dios. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Eso lo encontramos en el mundo que está separado y distanciado de Dios. Pero no en la iglesia, no en el reino de Dios. El reino de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios también implica nuevas leyes y nuevas costumbres, mis hermanos y hermanas. Nuevo gobierno y nuevo lenguaje que debe de caracterizarnos o debe de caracterizar a los ciudadanos o miembros o hijos de Dios. Nuestra conducta y nuestro hablar debe ser diferente. No tenemos que ir muy lejos. El reino del mundo, y cuando digo el reino del mundo, el sistema que impera, que gobierna, la conducta que caracteriza a la gente del mundo separada. Y cuando digo mundo, estoy hablando de esa gente separada de Dios, esa gente que no tiene en cuenta a Dios, esa gente que está en contra de Dios, esa gente que no quiere nada que ver con Dios. A eso me estoy refiriendo. En el reino del mundo gobiernan las tinieblas, la oscuridad, la falsedad, el engaño. Por eso la gente tropieza y se golpean entre ellos. Viven en oscuridad sin entender las razones de lo que está ocurriendo. Y cada quien trata de imaginar cualquier cosa y de adivinar a ver cómo puede salir. Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, en el reino de Dios gobierna la luz y la verdad. En el reino del mundo impera el odio y la amargura por las personas, por las personas, o porque las personas no son felices y son malintencionadas. En el reino de Dios impera el amor y el perdón. En el reino del mundo predomina la injusticia y se abusa de las personas. En el reino de Dios predomina la justicia, porque Dios es un Dios justo. En el reino del mundo abunda el pecado, por eso se degrada día a día. En el reino de Dios abunda la santidad y el perdón, y la gente es levantada y es dignificada. En el reino del mundo existe la esclavitud, por eso la gente vive llena de ansiedad y depresión, en desilusión y sin esperanza. Pero en el reino de Dios existe la libertad. Podemos gozar de paz y abundancia porque somos libres en Cristo. Hay gozo y hay paz en nuestras almas. En el reino del mundo se escucha la queja. Por eso la gente vive inconforme y sin contentamiento. Se levantan por la mañana y maldicen el día antes de decirle gracias a Dios por un nuevo día. Cuando llega la noche, maldicen la noche porque no lograron obtener lo que ellos querían. Se quejan por todo. Todo es una queja. Si el día está nublado, si el día no estuvo soleado, si hubo calor, si no hubo calor, si hubo frío o no hubo frío. Siempre hay una queja. Se quejan de la gente. Si les trajeron algo, les sirvieron una taza de café, se quejan porque no está lo suficientemente caliente, o porque estuvo muy caliente, o porque la taza no le gustó. Pero siempre hay una inconformidad y hay una queja. Eso es el reino del mundo. Usted va a escuchar a la gente quejándose por todo. Piden cambios, les hacen cambios y se quejan de los cambios. Pero el reino de Dios no es así. En el reino de los cielos es alabanza. Nos levantamos por la mañana y damos gracias al Señor porque un nuevo día Dios nos ha dado, una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes. Llegamos a la noche, damos gracias a Dios por lo que Dios nos permitió tener, y lo que Dios no nos permitió tener tampoco. Es un tiempo, es un gobierno donde alabamos a Dios. El reino de Dios, eso es. El reino de los cielos, eso es un tiempo y un lugar de alabanza,
darle gracias a Dios. En estos tiempos de pandemia, es decir, levantarnos y decir nuevamente gracias a Dios porque un nuevo día me diste. Llegamos a nuestra casa, gracias a Dios porque un día me diste salvo, sano, limpio, Señor, porque me estás sosteniendo. Si nos dio la pandemia, gracias a Dios porque me diste las fuerzas para poder vencer. Me explico, mi hermano y hermana. Es un lugar de alabanza y adoración. El gobierno, las leyes, las costumbres del mundo son diferentes y Dios no espera menos de nosotros como hijos de Dios. Que aprendamos a ser justos, amorosos, que aprendamos a cambiar nuestras actitudes y aprendamos a ser personas que alaban a Dios y que dan gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo y por todo lo que vivimos cada día. Dios en Cristo Jesús nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sí, allí estábamos antes, por eso podemos hablar de eso, porque allí estábamos antes, nos quejábamos por todo, pero ahora Dios nos ha hecho libre para que podamos gozarnos y podamos alabarle y podamos darle gracias por lo que tenemos y no tenemos, por lo que tuvimos y dejamos de tener, por lo que no logramos obtener y por lo que obtuvimos, porque Dios está haciendo su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué es que muchos y muchas personas parece ser que continúan viviendo, aún estando en el reino de Dios, continúan viviendo en el mundo de las tinieblas, aún habiéndose declarado como hijos de Dios? Continúan viviendo como que si nunca recibieron la bendición del reino de Dios. ¿Sabe qué? El mismo texto que estamos leyendo nos lo dice. La razón de esto se debe a su falta de conversión. Están en la iglesia, tienen costumbres cristianas, tienen prácticas cristianas, pero no ha habido una conversión. No ha habido un cambio interno. Conversión es un cambio interno en cada uno de nosotros que se refleja en nuestra vida externa. Significa no haber olvidado el pasado y seguir edificando el pasado. Conversión es que seguimos atados al ayer. Y todo lo que hacemos ahora es como que estuviéramos viviendo el ayer, porque no ha habido una conversión. Cuando hay una conversión, dejamos el ayer para vivir este presente, edificando para ese futuro que viene. Significa no integrarnos, no actualizarnos al cambio en el cual nos encontramos. Ya no estamos en las tinieblas. Cristo nos cambió, Cristo nos trasladó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Vivamos como hijos de luz. Vivamos en la luz donde Dios nos ha puesto. Así que en orden de poder experimentar la vida del reino, debe de haber una conversión. A lo que Jesucristo dice, arrepentíos. Un arrepentimiento en nuestro ser. Arrepentido y creer en el Evangelio. El arrepentimiento es ese segundo elemento del cual quiero hablar. El primer aspecto es convicción, el cual consiste en reconocer la gravedad o lo malo de nuestras acciones en relación con Dios. Eso es el proceso del arrepentimiento. El primero es convicción. Estoy mal. Lo que estoy haciendo no está bien, porque rompe mi relación con Dios. Nosotros tendemos a justificar nuestras acciones según cómo nos sentimos. O entendemos o juzgamos las cosas, según cómo las juzgamos o entendemos. Vivimos en una era de relativismo, donde juzgamos las cosas según cómo éstas nos afectan emocionalmente. Por ejemplo, pensamos que si es ofensivo a la gente, es malo. Pero si es aceptado por la opinión pública, entonces está bien. Si las cosas salen bien, entonces es correcto. Si las cosas salen mal, es incorrecto. Si nos sentimos bien, si no nos sentimos bien, es malo. Si nos sentimos bien, es bueno.
Así es como juzgamos las cosas, juzgamos nuestra vida y juzgamos nuestra conducta y nos justificamos a nosotros mismos delante de Dios, porque algunos hasta dicen, bueno, Dios me permitió hacerlo, Dios me permitió llegar ahí, Dios me permitió obtenerlo, así que es correcto. No necesariamente, mi hermano y mi hermana. Dios no obra ni juzga las cosas de esta manera. Muchos de nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentimiento significa que ya sea que nos guste o no nos guste, que nos complazca o no nos complazca, que lo que hacemos viola los mandatos de Dios, ofende a Dios y nos aleja de Dios. Ese es el punto. Eso es como Dios lo mira. Si la palabra de Dios dice que es incorrecto y que es pecado, aunque me salgan bien las cosas, es pecado. Aunque me sienta bien, es pecado, mi hermano. Necesitamos arrepentirnos. Se dice que el cristiano moderno ha perdido el concepto de lo que es malo y bueno, de lo que es pecado y de lo que es santo, de lo que es la violación de la voluntad de Dios y de lo que es obediencia a la voluntad de Dios. El hijo pródigo es un ejemplo de esto. Salió de su casa, vivió, dice la palabra de Dios, perdidamente, hizo lo que él quiso. Y llegó un momento en que llegó hasta el fondo y estaba en un lodazal, en la miseria más terrible de la vida. El escritor bíblico nos ejemplifica lo que el pecado hace, lo que el pecado es y lo que necesitamos hacer. El hijo pródigo vivió perdidamente hasta que llegó un momento de gran pérdida. Y dice que estando en la miseria, en el lodazal, entre medio de los cerdos, volvió en sí y se dio cuenta que eso no era correcto. Eso es lo primero, convicción. Entiendo, acepto que el lugar donde me encuentro, la situación en la que me encuentro, lo que he estado haciendo y lo que estoy haciendo no es correcto, es pecado y me arrepiento. Dice que la palabra del Señor utiliza el término volvió en sí, despertó. Es como decir, me he estado engañando. Muchos de nosotros nos engañamos por nuestros sentimientos. Nos engañamos en nuestra mente buscándole justificación a lo que no tiene justificación. Buscándole una negación a lo que nosotros sabemos es pecado. Volver en sí es aceptar y decir, la verdad, estoy equivocado. Eso es el primer paso del arrepentimiento. Convicción de que estoy mal, que lo que estoy haciendo no es correcto, que lo que estoy haciendo es pecado, ofende a Dios, es desobediencia a Dios y me aleja de Dios. El segundo aspecto del arrepentimiento es el abandono de lo malo. No solamente es que tengo convicción de que estoy haciendo algo malo, sino que también es abandonar, dejar de hacer lo malo que estoy haciendo. Explico, primero entiendo, esto no es correcto. Lo dejo de hacer, debo de dejarlo de hacer. O sea, esto consiste en dejar de hacer lo malo que se ha estado practicando. No solamente reconocer que es malo, sino que debe de haber una disposición para abandonar el pecado y vivir en santidad. Y santidad no es un asunto raro o extraño, no es un asunto de otro mundo. Es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Es dejar de hacer lo que ofende a Dios y comenzar a hacer cosas que glorifican a Dios. En continuidad con la parábola del hijo pródigo, nos continúa mostrando y revelando el escritor bíblico lo que es arrepentimiento. Volvió en sí. Y cuando volvió en sí dice, he pecado contra dice, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ti. No soy digno de ser tu hijo. Me explico, entiende que está mal, después se levanta y comienza a salir de la posilga donde se encuentra. Reconoce y deja el lugar, deja las prácticas que estaba haciendo porque entiende que es pecado. El tercer aspecto del arrepentimiento tiene que ver con acercarse a Dios, con caminar hacia Dios. Al arrepentirnos, abandonamos nuestro estado de rebelión y en libertad nos acercamos a Dios.
Si seguimos con la historia del hijo pródigo, dice, estaba en el lodazal, volvió en sí, vio a su alrededor, esto no es correcto, no es bueno. Dice, iré a casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Se levanta y comienza a caminar, a regresar a casa de su padre. Deja lo malo, deja las prácticas mundanas, deja la degradación, deja el pecado atrás y comienza a buscar santidad para acercarse a Dios. Así que arrepentimiento tiene que ver con reconocer que lo que estoy haciendo es malo. Tiene también que ver con abandonar eso que estoy haciendo, porque si reconozco que es malo y lo sigo haciendo, no hay arrepentimiento. Y lo tercero es que también no solamente es que entiendo que está malo, dejo de hacer que está malo y no me preocupo por buscar de Dios. No, tenemos que regresar a casa, a la casa del Padre. El pecado nos aleja de Dios. Pero cuando el reino llena nuestras vidas y nos arrepentimos de nuestros pecados, la luz de Cristo nos acerca a su gloria. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice que cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos alejados de Dios. Pero cuando nos arrepentimos y creemos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, Cristo nos trae nuevamente al Padre. Pienso que la razón por la cual muchos aún se resisten a ser llenos del reino de Dios y de arrepentirse es debido a su falta de fe. No creen en Jesús. El texto nos dice, el reino de los cielos se ha acercado, comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios y a invitar a la gente a arrepentirse y a creer, fe, tener fe. El problema es que muchos no creen, no tienen fe. Cuando uno llega a creer en algo o en alguien, uno hace lo posible por cumplir con los requisitos que se le demandan. Pero cuando uno duda o desconfía, se abstiene de involucrarse profundamente o de participar, no importa lo que esto sea, porque no creemos. La semana pasada hablaba acerca de productos dietéticos. ¿Cuántos productos dietéticos no hay por ahí en el mercado? ¿Cuántas veces no nos lo han ofrecido? Pero escogemos a aquel que nos convence y creemos que ese es el correcto. De alguna manera es poner fe, porque no sabemos los resultados. Es una clase de fe. Pero esta fe que está hablando Jesucristo es fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos, aún estando en la iglesia, continúan siendo observadores y siguen a Cristo desde lejos debido a que dudan. No tienen fe y no creen en el mensaje de Dios y se abstienen de obedecer la voluntad de Dios. Y muchas veces presentan una imagen incorrecta de lo que es la vida en el reino de Dios. La vida del reino de Dios no es simplemente decir, yo soy un hijo de Dios, yo pertenezco al reino. Es de vivirlo, hermanos y hermanas. Es de mostrarle a la sociedad, no porque nos fuerza, sino porque nace desde adentro como río de agua viva. Nace ese cambio de nuevas obras en nosotros, las obras dignas de arrepentimiento. El evangelio anteriormente dijimos es una persona, es Cristo, la revelación de Dios, la revelación de la justicia de Dios, la revelación de la gloria de Dios, la revelación del poder de Dios para salvación, es la manifestación de la paz y el amor divino. Repito nuevamente las palabras del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, a todo aquel que deposita su fe en Él, todo aquel que se decide confiar completamente en Él, al judío primeramente y también al griego, sin distinción de raza ni cultura, para todos, porque el evangelio, porque Cristo es justicia de Dios, la justicia de Dios que se revela por fe para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Fe, depositar nuestra confianza en Dios completamente, en Cristo, depositar nuestra vida en Él y reconocerlo, que Él es el Señor de nuestra vida y el único que puede cambiarnos.
Jesucristo es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en el que nosotros podemos ser salvos. Pero es necesario que quienes se acercan a Él crean que le hay, crean que Él es el Dios. Fe en Jesucristo, mis hermanos y hermanas, es la condición para ser hijos de Dios. Fe en Jesucristo trae vida a los seres humanos. La fe en Jesucristo es el pasaporte para entrar en el reino de los cielos. Un lugar diferente del que hemos estado viviendo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16 al verso 18 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Te amó Dios de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que deposita su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo, tú, las personas, tú y yo podamos ser salvos en Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros. Pero es necesario creer en Él, depositar nuestra fe en Él. El mensaje del reino de Dios que Cristo vino a anunciar y que hoy anunciamos nosotros no es un asunto del futuro, es un asunto del presente, del hoy. No es un asunto que tiene que ver directamente con el medio ambiente o la sociedad. Tiene que ver con cada uno de nosotros como individuos en nuestra fe personal con Dios. No es algo externo de hacer o no hacer. Es más bien algo interno que tiene que ver con la relación personal que podemos tener con Dios. El Evangelio del Reino no es un mensaje que debe ser asimilado intelectualmente. No es una energía positiva que debe ser sentida. Es más bien una relación personal con el Dios eterno a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio del Reino, mis hermanos y hermanas, es Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, para entrar en el reino de Dios? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 10, 9, 10: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que Dios te bendiga. La Biblia es muy clara con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Dios dice que yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, ¿por qué es que tantas personas en el mundo no están experimentando esta vida en abundancia que promete la palabra? Bueno, porque todos hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. Todos me incluye a mí, claro que me incluye a mí. Todos te incluye a ti, claro que te incluye a ti. Después de la muerte física, seremos juzgados por no hacer pecado, y la paga del pecado es muerte espiritual. Todo esto es más fácil y sencillo de entender por medio de la siguiente ilustración. Imaginemos que aquí está el hombre, y aquí está Dios. El hombre es pecador, y Dios es santo. Nuestro pecado nos separa de Dios y nos condena a muerte. Ahora, el hombre siempre ha intentado llegar a Dios y cruzar este abismo que nos separa de Él, y alcanzar esa vida en abundancia de la que se habla.
intentando hacer puentes a través de la religión, la filosofía, las buenas obras o por medio de tantas pseudodoctrinas que evocan el esfuerzo humano y el poder de tu interior. Pero ninguno de estos es ni será suficiente para llegar a Dios, y lo dice la palabra. La Biblia deja en claro que no es por obras ni nada que nosotros podamos hacer. Entonces viene este problema, y Dios nos da la solución. La Biblia afirma que Cristo murió en nuestro lugar. Dios ya cruzó este abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesús a morir y pagar por nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que resucitó, mostrando que Él es Dios. Y ahora nos ofrece esta vida de abundancia. La Biblia afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él se llega al Padre. No dijo, soy uno de los caminos, dijo, soy el camino y solamente por mí. Ahora, me podrías decir, con justa razón todo esto ya lo sabía desde pequeño. Bueno, déjate doy una ilustración más. Si el médico llega y te dice, mira, esta medicina te va a curar de la enfermedad de muerte que tienes, tú como paciente lo analizas, lo observas y dices, sí, esto me va a curar de la enfermedad de muerte que tengo. Muy bien, y la pongo sobre la mesa. ¿Ya con esto ya no me morí? Claro que me voy a morir, si nada más sé que me va a curar, pero no la tomo. Es lo mismo para con Dios. No basta con saber intelectualmente, sino que tienes que tomarlo, tienes que recibirlo como una medicina. Es fácil, literalmente la tomas. Pero ¿cómo tomas este regalo de Dios? Jesús nos asegura que el que oye su palabra y crea que le envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también afirma que, mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo tomas este regalo de Dios? Creyendo y recibiendo a Jesús por medio de la fe, creyendo que Él es quien dice ser y que va a cumplir todo lo que ha prometido. Es la palabra de fe, que si confesaras con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Cristo ya cruzó el abismo que nos separa de Dios. Murió por nuestros pecados, conforme a su promesa, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ve con Dios y dile, Jesús, te reconozco, soy pecador, merezco la muerte eterna y me arrepiento de mis pecados. Comprendo que yo no puedo salvarme con nada más que yo haga, pero tú moriste en mi lugar y resucitaste. Quiero recibir tu regalo de salvación que tú me das por amor por medio de tu Hijo. Te reconozco como mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador.
Estos son los anuncios de la semana. Quiero invitarlos e invitarlas a que se unan a nuestros servicios regulares durante la semana, los cuales estamos teniendo a través del servicio Zoom, conferencias telefónicas y nuestra página de la red. Los martes a las 6 p.m. tenemos clases de liderazgo a través de Zoom y el tema es cómo se formó la Biblia. Todos y todas están invitadas e invitados. Los miércoles a las 6 p.m. tenemos estudio bíblico a través de conferencia telefónica, la armadura de Dios. Los viernes a las 7 p.m. tenemos estudio bíblico a través de Zoom. El tema es doctrinas básicas. Los domingos a las 11 a.m. tenemos la escuela dominical para adultos a través de Zoom. El tema es ejercitándose para la piedad. Los domingos a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio regular a través de la página de la red de nuestra iglesia nbie.org y en nuestro canal de YouTube New Beginnings Servicio Hispano. Si desea ser parte de alguna de estas reuniones, comuníquese con nosotros al teléfono y correo electrónico que aparece en su pantalla y gustosamente le enviaremos la información sobre cómo ingresar a la reunión. Los enlaces de las reuniones de Zoom son los mismos cada semana. Gracias por ser parte activa de este ministerio, participando en las reuniones y aportando su ayuda económica para sufragar los gastos de nuestros servicios. Aquí tiene la información sobre cómo puede donar y ofrendar electrónicamente. Que Dios le bendiga. Hemos llegado al final de nuestro servicio. Ha sido un tiempo agradable, un tiempo bendecido. Ha sido un tiempo maravilloso el haber compartido con cada uno de ustedes estos momentos que Dios nos ha permitido tener. Finalmente, vayan como el pueblo de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Vayan con la bendición de Dios. Vayan como pueblo de Dios, porque eso es lo que somos. Vayan bajo el refugio y cuidado de la roca y salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Vayan como pueblo que cree en las buenas noticias del Evangelio, porque ese es nuestro pan diario. Vayan como pueblo de gracia y misericordia. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los cuide, que Dios guarde su entrada y su salida. Que Dios les bendiga.